La neblina matutina se aferraba a las calles empedradas de San Miguel de Allende como un manto espectral. Era octubre de 2011, y el aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a pan dulce recién horneado de las panaderías locales. En la Escuela Secundaria Técnica número 47, los estudiantes de segundo año se preparaban para su excursión anual al Cerro de la Bufa, una tradición que llevaba décadas celebrándose sin contratiempos. Marina y Sofía Hernández, gemelas idénticas de 13 años, revisaban sus mochilas por tercera vez en el patio principal de la escuela. Sus largas trenzas negras se balanceaban al unísono mientras se aseguraban de llevar todo lo necesario: agua, bocadillos, suéteres y las linternas que su madre había insistido en que empacaran. «Marina, ¿trajiste la cámara?», preguntó Sofía, ajustándose las agujetas de sus tenis gastados. «Claro que sí. Mamá dijo que tomáramos muchas fotos para el álbum familiar», respondió Marina, mostrando la pequeña cámara digital que su padre les había regalado en su cumpleaños. El profesor Ramírez, un hombre de mediana edad con bigote canoso y voz ronca, por años de enseñanza, comenzó a pasar lista. Los 43 estudiantes respondieron uno por uno, la emoción palpable en sus voces juveniles. Para muchos, era la primera vez que saldrían de excursión sin sus padres. «Escuchen bien», la voz del profesor Ramírez cortó el murmullo de conversaciones. «Vamos a caminar durante 2 horas hasta llegar al área de campamento. Nadie se separa del grupo. ¿Entendido?». Un coro de «sí, profesor» resonó en el patio. Las gemelas Hernández intercambiaron una mirada cómplice, esa comunicación silenciosa que solo los hermanos gemelos parecen dominar. Ambas sentían una mezcla de emoción y nerviosismo que las hacía estremecer. El autobús escolar amarillo, con su pintura descascarada y el emblema descolorido de la escuela, esperaba frente a la entrada principal. Don Roberto, el conductor de siempre, saludó a los estudiantes con su característica sonrisa desdentada mientras subían en fila. Marina y Sofía se sentaron juntas en el penúltimo asiento, cerca de su mejor amiga, Carmen Delgado. «Mi hermano mayor me contó que el año pasado vieron coyotes durante la fogata», susurró Carmen, sus ojos cafés brillando con una mezcla de miedo y emoción. «No seas miedosa», respondió Sofía, aunque su voz traicionaba un poco de inquietud. «Los coyotes no se acercan cuando hay fuego». El viaje por las carreteras sinuosas de Guanajuato transcurrió entre canciones, risas y el ocasional regaño del profesor Ramírez cuando el ruido se volvía excesivo. Marina tomaba fotos del paisaje a través de la ventana empañada, los campos de agave extendiéndose hasta el horizonte, las pequeñas capillas coloniales que salpicaban el camino y los vendedores ambulantes que agitaban sus mercancías al ver pasar el autobús. Después de 1 hora de viaje, el autobús se detuvo en un pequeño claro al pie del cerro. El sol de mediodía había disipado la neblina matutina, revelando un cielo azul intenso típico del altiplano mexicano. Los estudiantes descendieron con entusiasmo, estirando las piernas entumecidas por el viaje. La maestra López, una mujer joven que enseñaba biología y servía como segunda chaperona, organizó a los estudiantes en grupos de 5. Marina y Sofía quedaron con Carmen y 2 compañeros más. Diego Morales, un chico callado pero amable que siempre sacaba las mejores calificaciones, y Patricia Mendoza, conocida por su habilidad para contar historias de terror. «Recuerden las reglas», anunció el profesor Ramírez mientras distribuía silbatos entre los líderes de cada grupo. «Si alguien se pierde o necesita ayuda, usa el silbato. 3 pitidos cortos significa emergencia. Vamos a subir por el sendero marcado con listones rojos. No se desvíen». La caminata comenzó con energía. Los estudiantes charlaban animadamente mientras ascendían por el sendero rocoso, deteniéndose ocasionalmente para beber agua o admirar la vista que se expandía conforme ganaban altura. Marina no paraba de tomar fotografías, sus compañeros posando junto a formaciones rocosas peculiares, Sofía fingiendo estar exhausta de manera dramática, el profesor Ramírez consultando su brújula con expresión seria. A medida que avanzaban, el sendero se volvía más empinado y estrecho. Los pinos y encinos creaban un dosel natural que filtraba la luz del sol en patrones dorados sobre el suelo cubierto de hojas secas. El aire se volvía más fresco y limpio con cada metro de ascenso. «Miren eso», señaló Diego hacia un claro entre los árboles donde se podía ver todo el valle de San Miguel de Allende.
La ciudad se extendía como un mosaico de tejas rojas y paredes color ocre, con la icónica parroquia de San Miguel Arcángel destacando en el centro. Sofía se acercó al borde del sendero para tener una mejor vista, pero Marina la detuvo tomándola del brazo. «Ten cuidado, está resbaloso por aquí». Era cerca de las 3 de la tarde cuando finalmente llegaron al área designada para acampar. Era una explanada natural rodeada de pinos centenarios, con un círculo de piedras en el centro que evidenciaba su uso previo para fogatas. Los estudiantes, exhaustos pero emocionados, dejaron caer sus mochilas y se dispersaron para explorar los alrededores bajo la supervisión de los maestros. «Necesitamos leña para la fogata de esta noche», anunció la maestra López, «pero solo recojan ramas secas del suelo, no arranquen nada de los árboles». Los grupos se organizaron para las tareas. Unos recolectaban leña, otros ayudaban a montar las tiendas de campaña que la escuela había proporcionado, y algunos preparaban el área para la cena. Marina y Sofía, junto con su grupo, se encargaron de buscar piedras adicionales para reforzar el círculo de la fogata. Mientras trabajaban, Patricia comenzó una de sus historias. ¿Sabían que dicen que en estos cerros hay túneles de la época de la Revolución? Mi abuelo me contó que los cristeros escondían armas y tesoros en cuevas secretas por aquí. «Ay, Patricia, siempre con tus cuentos», rió Carmen, aunque miraba nerviosamente hacia el bosque circundante. «No son cuentos», insistió Patricia bajando la voz para efecto dramático. «Hace como 20 años, unos excursionistas encontraron una entrada tapada con piedras. Cuando la abrieron, había...» «Ya, Patricia», la interrumpió el profesor Ramírez, que había escuchado parte de la conversación. «No asusten a sus compañeros con historias. Mejor concéntrense en sus tareas». Para cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, el campamento estaba completamente establecido. Las tiendas formaban un semicírculo alrededor del área de la fogata, y el aroma a frijoles refritos y tortillas calentándose en las parrillas portátiles llenaba el aire. Marina se sentó en un tronco caído, revisando las fotos que había tomado durante el día en la pequeña pantalla de la cámara. Sofía se acurrucó a su lado, señalando sus favoritas. «Esa donde sales con la lengua de fuera es horrible», rió Marina. «Pero si salgo igualita a ti», respondió Sofía dándole un codazo juguetón. Era verdad. Las gemelas eran idénticas en casi todo, la misma nariz respingada, los mismos ojos almendrados color miel, incluso el mismo lunar pequeño en la mejilla izquierda. Solo sus padres y amigos más cercanos podían distinguirlas por sus personalidades. Marina era más cautelosa y reflexiva, mientras que Sofía tendía a ser impulsiva y aventurera. Después de cenar, mientras la oscuridad envolvía completamente el campamento, el profesor Ramírez encendió la fogata. Las llamas danzaron hacia el cielo estrellado, creando sombras cambiantes en los rostros de los estudiantes sentados en círculo. Era el momento que todos esperaban. La tradición de contar historias alrededor del fuego. «¿Quién quiere empezar?», preguntó la maestra López, sus ojos brillando con el reflejo de las llamas. Varios estudiantes compartieron anécdotas graciosas o historias que habían escuchado de sus abuelos. Diego sorprendió a todos con un relato sobre la Llorona que había aprendido de su bisabuela, narrándolo con tal maestría que varios estudiantes se acercaron más al fuego, buscando la seguridad de la luz. Eran cerca de las 10 de la noche, cuando Marina notó algo extraño. Sofía, que había estado sentada a su lado toda la velada, se había puesto de pie y miraba fijamente hacia la oscuridad del bosque. «¿Qué pasa?», le preguntó Marina en voz baja. Sofía no respondió de inmediato. Sus ojos parecían enfocados en algo que solo ella podía ver entre los árboles. «¿Escuchaste eso?», finalmente susurró Sofía. Marina aguzó el oído, pero solo podía escuchar el crepitar del fuego, las risas de sus compañeros y el ocasional ulular de un búho. «No escucho nada raro. ¿Qué oíste?». Sofía sacudió la cabeza como si despertara de un trance. «Nada. Debió ser mi imaginación. Es que, por un momento me pareció escuchar música». «¿Música? ¿Aquí en medio del bosque?». Marina frunció el ceño. Tal vez alguien trajo un radio, pero cuando miraron alrededor, era evidente que nadie tenía ningún dispositivo de música. El profesor Ramírez había sido muy claro sobre no llevar aparatos electrónicos, excepto las linternas y la cámara que Marina había traído con permiso especial.
La velada continuó sin más incidentes aparentes, pero Marina notó que Sofía seguía distraída, su mirada vagando constantemente hacia la línea de árboles que rodeaba el claro. Algo en el comportamiento de su hermana la inquietaba, esa conexión gemela que les advertía cuando algo no estaba bien con la otra. Cerca de las 11, el profesor Ramírez anunció que era hora de prepararse para dormir. Tienen 15 minutos para usar los baños portátiles y lavarse los dientes. Luego todos a sus tiendas. Mañana madrugaremos para ver el amanecer desde la cima. Los estudiantes se dispersaron en pequeños grupos, las linternas creando haces de luz que danzaban entre los árboles como luciérnagas gigantes. Marina y Sofía compartían tienda con Carmen y Patricia. Mientras se preparaban para dormir, Marina notó que Sofía seguía inusualmente callada. ¿Estás bien?, le preguntó mientras se metía en su sleeping bag. Sí, solo estoy cansada, respondió Sofía, pero su voz sonaba distante. Carmen y Patricia ya roncaban suavemente cuando Marina finalmente apagó la linterna. En la oscuridad de la tienda podía escuchar la respiración de su hermana, irregular y agitada, como si estuviera luchando por mantenerse despierta. Sofía, susurró Marina, ¿en serio estás bien? Me estás asustando. Por un largo momento, no hubo respuesta. Luego, con una voz tan baja que Marina apenas pudo escucharla, Sofía dijo, Marina, ¿tú crees en cosas que no podemos explicar? ¿Cómo qué? Como sentir que algo te llama, que algo te está esperando. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se incorporó sobre su codo para mirar a su hermana en la oscuridad. Sofía, me estás asustando de verdad. ¿Qué está pasando? Pero Sofía ya no respondió. Su respiración se había vuelto profunda y regular, como si finalmente hubiera caído en un sueño profundo. Marina permaneció despierta un rato más, escuchando los sonidos nocturnos del bosque, el viento entre las hojas, el canto distante de los grillos, el ocasional crujido de ramas. Todo parecía normal, pero algo en su interior le decía que esta noche sería diferente. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un sonido la despertó sobresaltada. Se sentó en la oscuridad, el corazón latiendo aceleradamente. La tienda estaba en silencio, pero algo no estaba bien. Tanteó a su lado buscando a Sofía, pero su mano solo encontró el sleeping bag vacío. ¿Sofía?, susurró, prendiendo la linterna con manos temblorosas. El haz de luz confirmó sus temores. Sofía no estaba. La cremallera de la tienda estaba parcialmente abierta, dejando entrar el aire frío de la noche. Marina miró su reloj, 2:47 de la madrugada. Sin pensarlo dos veces, se puso los tenis y salió sigilosamente de la tienda. El campamento estaba sumido en un silencio absoluto. Las brasas de la fogata aún brillaban débilmente, proyectando un resplandor rojizo sobre el claro. Marina barrió el área con su linterna, buscando cualquier señal de su hermana. Fue entonces cuando la vio. Sofía estaba de pie en el borde del claro, de espaldas al campamento, mirando hacia el bosque. Aún vestía su pijama y estaba descalza, aparentemente ajena al frío que hacía temblar a Marina. «Sofía, ¿qué haces?». Marina se acercó cautelosamente. «Vas a enfermarte». Sofía se giró lentamente. Sus ojos tenían una mirada vidriosa, como si estuviera dormida con los ojos abiertos. «La escucho», murmuró Sofía. «Me está llamando». «¿Quién te está llamando?» «Sofía, estás sonámbula. Vamos, regresemos a la tienda». Marina tomó a su hermana del brazo, pero Sofía se zafó con una fuerza sorprendente. «No tengo que ir, me está esperando». Antes de que Marina pudiera reaccionar, Sofía corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles como si conociera perfectamente el camino en la oscuridad. «¡Sofía!», Marina gritó, olvidándose de no despertar a los demás. «Sofía, regresa». El pánico se apoderó de ella. Recordó el silbato que el profesor Ramírez había mencionado, pero en su prisa por seguir a Sofía, lo había dejado en la tienda. Miró hacia atrás, dividida entre regresar por ayuda o seguir a su hermana. El vínculo gemelo decidió por ella. No podía dejar a Sofía sola. Marina se adentró en el bosque, su linterna creando un túnel de luz en la oscuridad impenetrable. Las ramas se enganchaban en su pijama y las piedras lastimaban sus pies a través de las delgadas suelas de sus tenis. Llamaba el nombre de su hermana cada pocos pasos, pero solo el eco de su propia voz le respondía. El terreno se volvía más accidentado conforme se alejaba del campamento. Marina tropezó varias veces, raspándose las rodillas y las palmas de las manos.
El miedo se mezclaba con la determinación mientras seguía adelante, guiada más por instinto que por algún rastro visible de Sofía. De repente, el bosque se abrió a otro claro, más pequeño que el del campamento. En el centro, Marina pudo distinguir lo que parecían ser los restos de una estructura antigua, tal vez los cimientos de alguna construcción colonial. Y allí, de pie junto a lo que parecía ser un pozo o una abertura en el suelo, estaba Sofía. ¡Sofía! Marina corrió hacia ella. ¿Qué es este lugar? Sofía se giró hacia ella, y por un momento, Marina vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Marina, su voz sonaba confundida, como si acabara de despertar. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tenemos que regresar. Ahora. Fue entonces cuando lo escucharon. Era débil al principio, apenas perceptible sobre el sonido del viento entre las hojas. Música, una melodía antigua y melancólica que parecía emanar de la abertura en el suelo. Marina sintió que el vello de sus brazos se erizaba. ¿Lo escuchas? Sofía miraba la abertura con fascinación. Es hermoso. No, Sofía. Algo no está bien aquí. Vámonos. Marina tomó a su hermana de la mano, pero en ese momento, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad las envolvió completamente, una negrura tan densa que parecía tener peso propio. Marina golpeó la linterna contra su palma, desesperada por recuperar la luz, pero era inútil. La música se volvió más fuerte, más insistente. Marina podía sentir su tirón, una compulsión casi física de acercarse a la fuente del sonido. Apretó la mano de Sofía con fuerza. «No la sueltes», se dijo a sí misma. «Pase lo que pase, no la sueltes». Pero entonces sintió que la mano de Sofía se aflojaba, deslizándose de su agarre. «¡Sofía, no!». Un grito desgarró la noche. Marina no supo si había sido suyo o de Sofía. La música cesó abruptamente, dejando un silencio tan profundo que Marina podía escuchar el latido de su propio corazón. Tanteó en la oscuridad, llamando desesperadamente a su hermana, pero sus manos solo encontraban aire vacío. Entonces escuchó voces. Voces humanas, familiares. La luz de varias linternas penetró la oscuridad, y Marina vio al profesor Ramírez y varios estudiantes corriendo hacia ella. «Marina, ¿estás bien? ¿Dónde está Sofía?». Marina se derrumbó en el suelo, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras señalaba la abertura. «Se fue. La música. Ella se fue». El profesor Ramírez iluminó el área con su potente linterna. No había señal de Sofía por ningún lado. La abertura que Marina había visto resultó ser un antiguo pozo, parcialmente cubierto por tablas podridas y maleza. Pero no había música, no había nada extraño, excepto una adolescente desaparecida y su hermana gemela en estado de shock. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Se llamó a las autoridades. Llegaron equipos de búsqueda y rescate, perros rastreadores, helicópteros. El bosque se llenó de luces y voces mientras decenas de personas peinaban cada metro cuadrado en busca de Sofía Hernández. Marina fue llevada de regreso al campamento, envuelta en una manta térmica, mientras repetía su historia una y otra vez a diferentes oficiales. Nadie mencionó la música. Nadie podía explicar cómo Sofía había desaparecido sin dejar rastro. El pozo fue explorado con cámaras y equipos especializados, pero solo revelaba un fondo de piedra a unos 5 metros de profundidad, sin túneles ni pasadizos secretos. Cuando el sol finalmente salió sobre el Cerro de la Bufa, tiñendo de dorado el bosque que había guardado su terrible secreto, Marina supo con una certeza desgarradora que su vida nunca volvería a ser la misma. La mitad de su alma, su reflejo perfecto, su hermana gemela, se había desvanecido en la noche como si nunca hubiera existido. Los padres de las gemelas llegaron antes del mediodía, el rostro de su madre distorsionado por el dolor y la incredulidad. Su padre, un hombre fuerte que Marina nunca había visto llorar, se derrumbó al abrazar a su hija superviviente. Las búsquedas continuarían durante semanas, meses, pero en el fondo todos sabían lo que Marina había sentido en ese momento de oscuridad absoluta. Sofía se había ido a un lugar donde nadie podría seguirla. La fogata escolar, que debía ser una simple tradición, un recuerdo feliz de la adolescencia, se había convertido en el escenario de un misterio que marcaría para siempre a todos los presentes. Y Marina, con 13 años recién cumplidos, tuvo que aprender a vivir como una mitad incompleta, llevando consigo la imagen de su hermana de pie junto a ese pozo antiguo,
escuchando una música que solo ella podía oír. 12 años después, Marina Hernández estacionó su Tsuru gris frente a la casa de sus padres en San Miguel de Allende. El mismo portón de hierro forjado, ahora oxidado en las esquinas, chirriaba con el viento de octubre. Las bugambilias que su madre había plantado el año que Sofía desapareció ahora cubrían toda la fachada, sus flores magenta creando una cortina que parecía ocultar las heridas de la casa. Marina apagó el motor y permaneció sentada un momento, observando la ventana del segundo piso. La habitación que había compartido con Sofía seguía exactamente igual, congelada en el tiempo como un museo del dolor. Sus padres nunca habían tenido el valor de cambiar nada, como si mantener todo intacto pudiera traer de vuelta a su hija perdida. A sus 25 años, Marina se había convertido en psicóloga. La ironía no se le escapaba. Había dedicado su vida a entender la mente humana, tratando de comprender qué había llevado a su hermana a adentrarse en ese bosque. Sus colegas en la Ciudad de México, donde trabajaba en una clínica privada, no sabían sobre Sofía. Era más fácil así no tener que explicar la ausencia que la definía. «Marina, mi niña». Su madre, Elena, la recibió en la puerta con un abrazo que olía a canela y tristeza. «Te ves cansada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?». Era la misma pregunta de siempre. Marina no había dormido bien desde aquella noche en el Cerro de la Bufa. Las pesadillas la visitaban con regularidad. Sofía llamándola desde la oscuridad, la música que solo su hermana había podido escuchar, el momento exacto en que su mano se deslizó de la suya. «Estoy bien, mamá. ¿Cómo está papá?». «En el taller, como siempre. Trabajar con la madera lo mantiene ocupado». Marina sabía lo que su madre no decía. Después de la desaparición de Sofía, su padre, Roberto, había abandonado su trabajo como contador y se había dedicado a la carpintería. Era su forma de lidiar con el dolor, crear cosas bellas con sus manos mientras su corazón se desmoronaba por dentro. La casa olía a mole negro, el favorito de Sofía. Marina sintió la punzada familiar en el pecho. Su madre seguía cocinando los platillos favoritos de su hija ausente, poniendo un lugar extra en la mesa, comprando el pan de elote que tanto le gustaba, los rituales del duelo que se negaba a abandonar. «¿Recibiste la carta?», preguntó Elena mientras servía café de olla en las tazas de barro que habían pertenecido a la abuela. Marina asintió, sacando el sobre de su bolso. Había llegado a su departamento en la Ciudad de México hacía 3 días, dirigido a ella con una caligrafía que no reconocía. El remitente era Carmen Delgado, su antigua compañera de escuela, la que había compartido tienda con ellas aquella noche fatídica. «Marina, sé que han pasado muchos años, pero necesito hablar contigo. Es sobre Sofía y lo que pasó aquella noche. He descubierto algo que necesitas saber. Por favor, ven a San Miguel lo antes posible. No confíes en nadie más con esta información. Carmen». «¿Qué crees que quiera decir?». Elena había leído la carta por encima del hombro de Marina. Carmen nunca volvió a hablar de esa noche. Su familia se mudó a Querétaro poco después. «No lo sé, mamá, por eso vine. Quedé de verla mañana en el café del centro». Esa noche, Marina cenó con sus padres en un silencio punteado por conversaciones superficiales. Hablaron del clima, de la nueva administración municipal, de la prima que se había casado en Guadalajara. Cualquier cosa menos del fantasma que se sentaba en la silla vacía, del hueco en sus vidas que ninguna palabra podría llenar. Después de la cena, Marina subió a la habitación. Todo estaba tal como lo recordaba. Las 2 camas gemelas con edredones idénticos, los pósters de RBD en las paredes, el escritorio compartido donde hacían la tarea. La cama de Sofía estaba perfectamente tendida, su osito de peluche favorito apoyado contra la almohada. Marina se sentó en su propia cama, mirando el espacio que había ocupado su hermana. En el buró entre las camas, la foto de su último cumpleaños juntas la miraba desde su marco de madera. 13 velas, 2 pasteles idénticos, sonrisas idénticas. 3 semanas antes de la fogata, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «No vayas sola mañana. Hay cosas que no sabes sobre esa noche, cosas que otros quieren que sigan ocultas». «Un amigo». Marina sintió un escalofrío. ¿Quién más sabía de su encuentro con Carmen? ¿Y qué querían decir con cosas que otros quieren que sigan ocultas? Durante 12 años, la investigación oficial había concluido que Sofía se había caído por un barranco en la oscuridad, que su cuerpo había sido arrastrado por algún animal salvaje. Caso cerrado, tragedia lamentable.
familia destrozada. Pero Marina nunca había creído esa versión. La música que Sofía había escuchado, la forma en que había caminado directamente hacia ese claro, como si conociera el camino, la antigua estructura con el pozo, nada de eso aparecía en los reportes oficiales. Esa noche, Marina soñó con el bosque, pero esta vez era diferente. No era la pesadilla habitual donde perseguía a Sofía entre los árboles. Esta vez, ella era Sofía, caminando descalza sobre la hojarasca, siguiendo una melodía que tiraba de ella como hilos invisibles. Podía sentir el llamado en sus huesos, una compulsión tan fuerte que resistirse era físicamente doloroso. Se despertó empapada en sudor, el corazón martillando en su pecho. Eran las 2:47 de la madrugada, la misma hora en que había descubierto que Sofía no estaba en la tienda. Al día siguiente, Marina llegó temprano al café del centro. El lugar había sido renovado desde sus días de estudiante, pero mantenía ese aire colonial que caracterizaba a San Miguel. Eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada y la calle. Carmen llegó puntual, pero Marina casi no la reconoció. La chica alegre y conversadora de su adolescencia se había transformado en una mujer delgada, con ojeras profundas y movimientos nerviosos. Miraba constantemente sobre su hombro, como si temiera ser seguida. «Marina». Carmen se sentó rápidamente, sin siquiera saludar apropiadamente. «Gracias por venir. No sabía a quién más recurrir». «Carmen, ¿qué está pasando? Tu carta, ¿qué descubriste sobre Sofía?» Carmen sacó una carpeta manila de su bolso, pero no la abrió de inmediato. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Recuerdas a Patricia Mendoza, la que contaba historias de terror?» Marina asintió. Patricia había estado en su grupo esa noche. Había compartido tienda con ellas. «Murió hace 6 meses», continuó Carmen. «Suicidio, según la policía. Pero antes de morir me envió esto». Abrió la carpeta revelando un conjunto de fotografías viejas y documentos amarillentos. Marina reconoció algunas de las fotos. Eran del viaje escolar, tomadas con cámaras desechables que varios estudiantes habían llevado, pero había otras que no había visto antes. «Patricia se obsesionó con lo que pasó esa noche», explicó Carmen. «Pasó años investigando, recopilando información. Mira esta foto. Era una imagen borrosa, tomada con flash en la oscuridad. Se podía distinguir el claro donde habían acampado, y en el borde, casi fuera de cuadro, 2 figuras. Marina sintió que se le helaba la sangre. Una era claramente Sofía, pero había alguien más con ella. Una silueta adulta que no pertenecía a su grupo. «¿Quién es?» Marina apenas podía hablar. Patricia creía que era María Elena Vázquez, una mujer que desapareció en ese mismo bosque en 1987. Tenía la misma edad que Sofía cuando desapareció. 13 años. Carmen sacó más documentos, recortes de periódicos viejos, reportes policiales, testimonios. Un patrón comenzaba a emerger. Cada cierto tiempo, aproximadamente cada 12 o 15 años, una adolescente desaparecía en los alrededores del Cerro de la Bufa, siempre durante luna nueva, siempre cerca de la misma área. Pero eso no es lo más perturbante. Carmen bajó la voz. Patricia encontró esto en los archivos históricos de la ciudad. Era una fotografía de un daguerrotipo antiguo, fechado en 1863. Mostraba a un grupo de personas alrededor de lo que parecía ser el mismo pozo que Marina había visto esa noche. En el centro, un hombre con sotana sostenía lo que parecía ser un ritual, y a su lado, una fila de niñas con vestidos blancos, todas de aproximadamente la misma edad. «El padre Joaquín Mendoza», leyó Carmen del reverso de la foto, «líder de la Hermandad de la Luz Perpetua, desaparecido junto con 12 novicias en octubre de 1863. Marina estudió la imagen. Había algo inquietante en las expresiones vacías de las niñas, como si estuvieran en trance. Patricia creía que ese pozo era una entrada a algo, continuó Carmen, algo antiguo, anterior incluso a la colonia. Los indígenas de la región lo consideraban un lugar maldito, un portal entre mundos. El padre Mendoza y su hermandad intentaron sellarlo con un ritual, pero algo salió mal. ¿Estás diciéndome que mi hermana fue, qué, llevada por fantasmas? Marina no podía ocultar su escepticismo, a pesar del escalofrío que recorría su espalda. Carmen la miró con ojos llenos de miedo. No lo sé. Pero Patricia estaba convencida de que el patrón continuaría. Y Marina, han pasado 12 años desde Sofía. Si el patrón se mantiene... No necesitó terminar la frase. Marina entendió.
Otra niña desaparecería pronto. Hay más. Carmen sacó un último documento. Patricia me dio esto la semana antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, te lo entregara a ti. Era una página arrancada de lo que parecía ser un diario antiguo, la tinta desvanecida pero aún legible. La música los llama cuando la luna se oculta. Solo las almas gemelas pueden escuchar el canto. Una se va, una se queda, hasta que el ciclo se complete. 12 lunas, 12 años, 12 almas para abrir la puerta. Cuando la última hermana cruce el umbral, los mundos se fundirán y los perdidos regresarán. Marina leyó el pasaje 3 veces, su mente analítica luchando contra las implicaciones. Almas gemelas. Carmen. Patricia sabía que Sofía y yo éramos gemelas. Sí, lo sabía. Y Marina. No fueron las únicas. María Elena Vázquez tenía una hermana gemela. Rosa Carmona, la que desapareció en 1975, también. Todas eran gemelas, y siempre desaparecía solo una. El café de repente parecía demasiado ruidoso, demasiado lleno de gente. Marina sentía que las paredes se cerraban sobre ella. ¿Por qué Patricia no fue a la policía con esto? Carmen soltó una risa amarga. Lo intentó. Le dijeron que estaba traumatizada, que necesitaba ayuda psicológica. Algunos de los documentos que encontró desaparecieron misteriosamente de los archivos. Marina, hay gente en este pueblo que sabe lo que está pasando y no quiere que se sepa. Marina recordó el mensaje anónimo de la noche anterior. Cosas que otros quieren que sigan ocultas. Carmen, ¿alguien más sabe que me contactaste? La palidez en el rostro de Carmen fue respuesta suficiente. He sido muy cuidadosa, pero... Marina, creo que me están siguiendo. Desde que Patricia murió, siento que alguien me vigila. Por eso te pedí que vinieras. Necesito que alguien más sepa la verdad, por si algo me pasa. Marina tomó la carpeta con manos temblorosas. 12 años de dolor, de preguntas sin respuesta. Y ahora esto. Una conspiración que se remontaba a siglos, un patrón de desapariciones. Y su hermana gemela atrapada en medio de todo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Carmen miró hacia la ventana, donde el sol de mediodía bañaba las calles empedradas de San Miguel. Patricia tenía una teoría. Creía que en la próxima luna nueva el ciclo intentaría completarse. Eso es en 5 días. Marina, si tiene razón, otra niña desaparecerá, a menos que encontremos la forma de detenerlo. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? Tenemos que regresar al bosque, al lugar exacto donde Sofía desapareció. Patricia creía que las respuestas estaban allí, en ese pozo, que tal vez incluso podríamos traerlas de vuelta. Marina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La psicóloga en ella gritaba que todo esto era una locura, el resultado del trauma y la culpa no procesada. Pero la hermana en ella, la gemela que aún sentía el vacío donde Sofía debería estar, quería creer desesperadamente. «No puedo pedirte que me acompañes», dijo Carmen. «Sé lo que significa para ti volver allí. Pero Marina, si hay aunque sea una pequeña posibilidad». Marina cerró los ojos, viendo nuevamente el rostro de Sofía en esa última noche, la forma en que había dicho, «me está esperando», antes de desaparecer en la oscuridad. «Iré», dijo finalmente, «pero no solas. Si vamos a hacer esto, necesitamos estar preparadas. Y necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos». Carmen asintió, el alivio visible en su rostro. Patricia dejó más notas en su casa. Sus padres me dieron permiso para revisarlas. Podemos empezar por ahí. Mientras salían del café, Marina no pudo evitar mirar sobre su hombro. Entre la multitud de turistas y locales, le pareció ver una figura familiar. El profesor Ramírez, mucho más viejo pero inconfundible, observándolas desde la sombra de un portal. Cuando sus ojos se encontraron, él desvió la mirada y desapareció entre la gente. El mensaje anónimo resonó en su mente. «Hay cosas que no sabes sobre esa noche». Marina apretó la carpeta contra su pecho. Después de 12 años, finalmente estaba cerca de la verdad. Pero algo le decía que esa verdad podría ser más terrible que el misterio mismo. Y en 5 días, durante la próxima luna nueva, tendría que enfrentar lo que fuera que se había llevado a su hermana. Mientras caminaban por las calles empedradas de San Miguel, Marina no podía sacudirse la sensación de que Sofía estaba cerca, tan cerca que casi podía escuchar su voz en el viento. O tal vez era solo el eco de su propio corazón roto, latiendo al ritmo de una música que solo las almas perdidas podían escuchar. Tentar nuevamente
La casa de Patricia Mendoza se alzaba en una de las calles más antiguas de San Miguel, una construcción colonial de 2 pisos con las paredes descarapeladas por el tiempo. Marina y Carmen subieron las escaleras de cantera mientras la madre de Patricia, una mujer pequeña envuelta en un rebozo negro, las esperaba en la puerta. «Carmen, qué bueno que viniste». La señora Mendoza tenía los ojos enrojecidos, como si el llanto fuera su estado permanente. «Y tú debes ser Marina». Patricia hablaba mucho de ustedes de aquella noche. Las condujo a través de un patio interior donde las macetas de geranios se marchitaban por falta de cuidado, hasta una habitación al fondo de la casa. Era el cuarto de Patricia, conservado tal como lo había dejado. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías, recortes de periódicos y notas escritas a mano conectadas con hilos rojos, como una telaraña de obsesión. En el centro, un mapa topográfico del Cerro de la Bufa, marcado con docenas de chinchetas de diferentes colores. «No he tocado nada», murmuró la señora Mendoza. «Patricia me hizo prometer que si algo le pasaba, dejaría que Carmen viera todo esto. Decía que era importante, que había gente en peligro». Marina se acercó a la pared, estudiando las conexiones. Cada chincheta representaba una desaparición, con fechas que se remontaban a 1851. Los hilos rojos conectaban a las víctimas, todas mujeres jóvenes, todas entre 12 y 14 años, todas desaparecidas durante luna nueva. «Miren esto». Carmen señaló una serie de fotografías modernas pegadas en la esquina. Eran imágenes del bosque, tomadas desde diferentes ángulos. Marina reconoció el claro donde Sofía había desaparecido, pero había algo más: símbolos tallados en los árboles, apenas visibles bajo el musgo y los años, formas geométricas que parecían antiguas, precolombinas tal vez. Patricia pasó meses documentando estos símbolos, explicó Carmen, hojeando un cuaderno lleno de dibujos detallados. Consultó con un antropólogo de la UNAM. Dijo que eran otomíes, pero mezclados con algo más, algo que no reconocía. Marina estudió los símbolos. Había algo hipnótico en sus patrones, como si siguieran una lógica que su mente no podía comprender del todo. «¿Qué hay en esa caja?», preguntó señalando un cofre de madera en el escritorio. La señora Mendoza palideció. «Patricia me dijo que no la abriera, que era peligroso. Pero si ustedes creen que puede ayudar». Carmen abrió el cofre con cuidado. Dentro había varios objetos. Un fragmento de tela que parecía muy antiguo, algunas fotografías que Marina no había visto antes, y un pequeño reproductor de audio digital. «¿Qué es esto?». Marina tomó el reproductor. «No lo sé», respondió Carmen. «Veamos». Marina presionó play. Al principio solo se escuchaba estática, luego la voz de Patricia, temblorosa y agitada. «15 de marzo, 3:0 am. He vuelto al sitio. Los símbolos están activos, puedo sentirlo. La temperatura bajó al menos 10 grados cerca del pozo. Voy a intentar grabar el sonido». Más estática. Y entonces Marina sintió que se le helaba la sangre. Era música, la misma melodía etérea y melancólica que Sofía había descrito esa noche. Las notas parecían venir de muy lejos, distorsionadas pero inconfundibles. «Lo estoy grabando. Dios mío, es real». «No, la música es real. Esperen, hay algo más. Voces. Están cantando». La grabación se volvía más clara. Marina podía distinguir voces femeninas, jóvenes, cantando en un idioma que no reconocía. Y entonces, entre el coro, una voz que la hizo tambalearse. «¡Marina!». Era Sofía. Sin lugar a dudas, era la voz de su hermana, llamándola desde algún lugar imposible. Marina tuvo que sentarse, las piernas súbitamente débiles. Carmen la sostuvo, mientras la señora Mendoza se santiguaba murmurando oraciones. «¿Cuándo grabó esto?», logró preguntar Marina. Carmen revisó las notas de Patricia. «Hace 7 meses». «Pero, Marina, hay más grabaciones». Patricia volvió varias veces. Pasaron las siguientes horas revisando el material. Patricia había documentado meticulosamente sus visitas nocturnas al bosque. En cada luna nueva, la actividad se intensificaba. Las temperaturas caían inexplicablemente. Aparecían luces entre los árboles y siempre la música. Pero lo más perturbador eran las voces. En cada grabación el coro de niñas cantaba, y entre ellas las voces de las desaparecidas. Patricia había identificado a varias: María Elena Vázquez, Rosa Carmona, Lucía Herrera y Sofía.
Patricia creía que no estaban muertas, dijo Carmen, leyendo las notas finales. Creía que estaban atrapadas en algún tipo de dimensión alterna, un espacio entre mundos, mantenido por el ritual que el padre Mendoza intentó realizar en 1863. Marina, la psicóloga racional, luchaba por procesar lo que estaba escuchando, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones, las fotografías, los patrones históricos. ¿Por qué se suicidó entonces?, preguntó. ¿Si creía que podía ayudarlas? La señora Mendoza sollozó. No se suicidó. Eso es lo que dijeron las autoridades, pero yo conozco a mi hija. Ella nunca... Encontraron su cuerpo en su carro al pie del cerro. Dijeron que se había intoxicado con monóxido de carbono, pero Patricia odiaba ese lugar. Nunca hubiera ido sola de noche. Marina intercambió una mirada con Carmen. El mensaje anónimo cobraba más sentido. Definitivamente, había alguien que no quería que esta información saliera a la luz. Entre los papeles, encontraron algo más. Una lista de nombres con direcciones. Marina reconoció varios. El profesor Ramírez, el antiguo director de la escuela, algunos funcionarios municipales, incluso un sacerdote local. La hermandad, leyó Carmen de las notas de Patricia. Creen que son los descendientes modernos de la Hermandad de la Luz Perpetua. Han estado ocultando las desapariciones, manipulando las investigaciones. Creen que mantener el secreto es su deber sagrado. ¿Por qué?, preguntó Marina. ¿Por qué permitir que esto continúe? Porque tienen miedo, respondió Carmen. Patricia descubrió que intentaron detenerlo una vez, en 1923. 5 hombres entraron al bosque durante Luna Nueva, armados con dinamita, para sellar el pozo definitivamente. Solo uno sobrevivió, y pasó el resto de su vida en el manicomio de Guanajuato, gritando sobre las voces que no lo dejaban dormir. El sol comenzaba a ponerse cuando Marina y Carmen salieron de la casa de los Mendoza, cargando cajas con la investigación de Patricia. Habían prometido a la señora que encontrarían la verdad sobre la muerte de su hija. En el carro de Marina, revisaron la información más crucial. Faltaban 3 días para la luna nueva. Si el patrón se mantenía, otra adolescente desaparecería. Pero Patricia había descubierto algo más. Una forma de romper el ciclo. Aquí, Carmen señaló una página del diario de Patricia. El ritual del padre Mendoza falló porque estaba incompleto. Necesitaba 12 almas gemelas, 12 sacrificios voluntarios, pero una de las novicias escapó antes de completar el ritual. Por eso el portal quedó abierto, atrapado entre 2 estados. Para cerrarlo necesitas reunir a las 12 hermanas sobrevivientes. ¿Las hermanas sobrevivientes? Marina sintió un escalofrío. ¿Te refieres a las gemelas que se quedaron, como tú? Patricia hizo una lista. Marina leyó los nombres. 12 mujeres, de diferentes edades, todas viviendo con el fantasma de una hermana desaparecida, todas conectadas por el mismo dolor, el mismo misterio. Es imposible reunirlas en 3 días, dijo Marina. Patricia ya había contactado a algunas. 3 confirmaron que vendrían si las necesitábamos. Las otras, tendremos que convencerlas. Esa noche, Marina no regresó a casa de sus padres. No podría mirarlos a los ojos sabiendo lo que sabía ahora. En lugar de eso, se hospedó en un pequeño hotel del centro, donde pasó horas estudiando los documentos de Patricia. A las 2:47 a.m., su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Marina Hernández? Era una voz masculina, mayor, que le resultaba familiar. ¿Quién habla? Alguien que estuvo allí esa noche. Alguien que debió hablar hace mucho tiempo. Necesitamos vernos. Es sobre su hermana y lo que realmente sucedió. ¿Profesor Ramírez? Un silencio largo. Luego, cementerio municipal. Mañana a las 6 a.m. Vaya sola. Y Marina, tenga cuidado. La hermandad sabe que está investigando. No todos quieren que el ciclo se rompa. La línea se cortó. Marina miró por la ventana hacia las calles oscuras de San Miguel. En algún lugar allá afuera, había personas que conocían la verdad desde el principio. Personas que habían elegido el silencio sobre la justicia, el secreto sobre las vidas de niñas inocentes. Pero ahora ella sabía, y en 3 días durante la luna nueva tendría que tomar una decisión: seguir viviendo con el dolor de la pérdida, o arriesgarlo todo por la posibilidad, por remota que fuera, de traer a Sofía de vuelta. En la grabación de Patricia, las voces seguían cantando, un coro eterno de almas perdidas esperando ser encontradas. Y entre ellas,
clara como el día en que desapareció, la voz de Sofía llamando a su hermana gemela. Marina tomó su decisión. Por primera vez en 12 años, no estaba huyendo del bosque y sus secretos. Esta vez iría directamente hacia ellos. Esta vez no soltaría la mano de su hermana. Al día siguiente, todo cambiaría. El encuentro con el profesor Ramírez revelaría verdades que Marina no estaba preparada para escuchar, y el tiempo seguía corriendo hacia la luna nueva, hacia el momento en que el velo entre los mundos sería más delgado, hacia la última oportunidad de romper un ciclo que había devorado vidas durante más de un siglo. Pero esa noche, Marina solo podía pensar en una cosa, la voz de Sofía en la grabación, llamándola desde la oscuridad, esperando ser rescatada de un destino que ninguna de las dos había elegido. La música seguía sonando, antigua y terrible, prometiendo respuestas que vendrían con un precio que Marina aún no podía imaginar. La niebla del amanecer envolvía el cementerio municipal de San Miguel de Allende cuando Marina atravesó las puertas de hierro oxidado. Las tumbas más antiguas, con sus cruces de cantera inclinadas por el tiempo, parecían centinelas silenciosos en la penumbra. Encontró al profesor Ramírez sentado en una banca frente al mausoleo de la familia Mendoza, irónicamente donde descansaban los restos del padre Joaquín. A los 65 años, Ramírez parecía haber envejecido 2 décadas desde aquella noche en el bosque. Su cabello, antes salpicado de gris, era ahora completamente blanco, y profundas arrugas marcaban un rostro consumido por la culpa. «Gracias por venir, Marina». Su voz era apenas un susurro ronco. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero hay cosas que necesita saber antes de que sea demasiado tarde». Marina se sentó a prudente distancia, la grabación de Patricia pesando en su bolso como evidencia acusatoria. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Han pasado 12 años, profesor. 12 años en los que mi familia se destruyó mientras usted sabía la verdad». Ramírez hundió el rostro entre sus manos. «Porque en 2 días será luna nueva. Porque sé lo que usted y Carmen están planeando. Y porque Patricia Mendoza no se suicidó». La hermandad la silenció cuando se acercó demasiado a la verdad. «¿Usted es parte de la hermandad?». «Lo fui, ya no. No después de esa noche». «Marina, lo que voy a contarle», respiró profundamente. «Su hermana no fue elegida al azar. Ninguna de ellas lo fue». Sacó una libreta desgastada de su chamarra. Marina reconoció la letra. Era el diario de campo que el profesor llevaba durante las excursiones. «La hermandad de la luz perpetua nunca desapareció», comenzó. «Se transformó, se adaptó, sobrevivió en las sombras de San Miguel. Médicos, maestros, políticos, sacerdotes, todos unidos por un juramento de sangre para mantener el portal controlado». «¿Controlado?». Marina sintió náuseas. «¿No cerrado?». «Eso es lo que creíamos al principio. Pero el portal no puede cerrarse, no desde que el ritual del padre Mendoza falló. Solo puede alimentarse. Una vida cada 12 años, o se abriría completamente, y lo que está del otro lado entraría a nuestro mundo. ¿Y ustedes simplemente ofrecían niñas como sacrificio?». La ira en la voz de Marina hizo que Ramírez se encogiera. «No las elegíamos nosotros. El portal las llamaba, solo a ciertas niñas, siempre gemelas, siempre una con mayor sensibilidad a lo que sea que existe del otro lado. Nuestro trabajo era asegurarnos de que solo una cruzara, que la otra sobreviviera para mantener el ancla en este mundo». Marina se levantó abruptamente, la furia y el horror luchando en su interior. «¿Ancla? ¿De qué está hablando?». «Las hermanas sobrevivientes no son víctimas colaterales, Marina. Son guardianas. Cada una mantiene un vínculo con su gemela perdida, un hilo que evita que el portal se expanda. Por eso nunca encontraron los cuerpos. No están muertas, están suspendidas, existiendo entre 2 realidades». «Está loco». Marina retrocedió. «Todo esto es una locura». «Escúcheme». Ramírez se puso de pie desesperado. Patricia descubrió la verdad, pero no toda. «Sí, el ritual puede completarse con las 12 hermanas, pero no para cerrar el portal, sino para abrirlo completamente. Y hay miembros de la hermandad que quieren exactamente eso». «¿Por qué querrían?». «Porque creen que del otro lado está el paraíso que el padre Mendoza prometió. Un mundo sin dolor, sin muerte, sin tiempo. Están dispuestos a sacrificar nuestra realidad por esa promesa. Y han estado preparándose. La niña que desaparecerá en 2 días será la última. Con ella se completarán las 12. Marina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que Patricia había descubierto,
Todo lo que creían saber era solo la mitad de la verdad. Si lo que dice es cierto, ¿por qué me está advirtiendo? Ramírez sacó algo más de su chamarra. Una fotografía vieja, desgastada por los años. Era de dos niñas idénticas, sonriendo a la cámara. Porque yo también perdí a alguien. Mi hermana gemela, Teresa, desapareció en 1975. Yo tenía 13 años. Me uní a la hermandad buscando respuestas, creyendo que protegía al mundo. Pero después de ver a Sofía esa noche, después de escuchar su voz llamándome por el nombre de Teresa, no pude más. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado del anciano. Las escucho todas las noches, Marina, a todas ellas, cantando, llamando, esperando. Patricia tenía razón en algo. No están muertas. Están esperando. Y si la hermandad completa su ritual, no serán liberadas. Serán usadas como puente para algo que no debería existir en nuestro mundo. ¿Qué hay del otro lado del portal?, preguntó Marina, su mente científica aún luchando por procesar lo imposible. No lo sabemos con certeza. El padre Mendoza lo llamaba el reino de la luz eterna. Los indígenas lo conocían como el lugar sin sombras. Los pocos que han vislumbrado más allá hablan de una ciudad de cristal donde el tiempo no existe, donde las almas cantan eternamente. Pero también hay algo más, algo que el padre Mendoza no previó. Una presencia antigua y hambrienta que usa las voces de las niñas como anzuelo. Marina sacó el reproductor de audio de su bolso. ¿Cómo esto?, reprodujo la grabación de Patricia. Al escuchar las voces, el rostro de Ramírez se transformó en una máscara de dolor. Teresa, susurró. Dios mío, después de todos estos años. Se recompuso con dificultad. Marina tiene que entender. Mañana en la noche, la facción extremista de la hermandad llevará a cabo su plan. Han identificado a la última niña, Andrea Solís, del barrio de San Antonio, gemela idéntica, 13 años. La llevarán al bosque con algún pretexto, y cuando cruce, intentarán el ritual para abrir el portal permanentemente. Tenemos que advertirle, llamar a la policía. ¿Cree que no lo he intentado? El jefe de policía es uno de ellos. El presidente municipal también. Marina, la hermandad controla San Miguel de Allende desde hace más de un siglo. La única forma de detenerlos es llegar primero. ¿Y hacer qué exactamente? Ramírez le entregó un segundo cuaderno, lleno de símbolos y palabras en latín y otomí. El verdadero ritual del padre Mendoza. No el que intentó esa noche de 1863, sino el que escribió después, cuando entendió su error. Para sellar el portal definitivamente, necesita 3 cosas: las 12 hermanas sobrevivientes en el lugar exacto, un sacrificio voluntario que tome el lugar de las perdidas y... vaciló. La llave. ¿Qué llave? Algo que el padre Mendoza escondió antes de desaparecer. La hermandad la ha buscado durante siglos sin éxito. Pero Patricia la encontró. Por eso la mataron. Marina sintió un escalofrío. ¿Dónde está? No lo sé. Pero Patricia era inteligente. Si la escondió, fue en algún lugar significativo. Algún lugar que solo alguien que conociera toda la historia podría descifrar. El sol comenzaba a asomar sobre las montañas, tiñendo el cementerio de dorado. Marina sabía que tenía que moverse rápido. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó finalmente. Usted fue parte de esto, permitió que sucediera. No debería confiar en mí, respondió Ramírez. Pero confíe en esto. No quiero morir sabiendo que fui cómplice de algo monstruoso. Y Marina, su hermana aún puede salvarse. Todas pueden salvarse. Pero solo si actuamos antes de que la hermandad complete su versión del ritual. Le entregó un último papel, un mapa detallado del bosque con ubicaciones marcadas. Los túneles bajo el cerro. La hermandad los usa para moverse sin ser vistos. Esta noche se reunirán aquí, señaló un punto. Si va a actuar, necesitará llegar al claro antes que ellos. Marina guardó todo en su bolso. Al levantarse para irse, Ramírez la detuvo. Marina, una cosa más. El sacrificio voluntario que mencioné tiene que ser alguien con conexión directa al portal, alguien que haya sido tocado por él, como una hermana sobreviviente. El silencio del profesor fue respuesta suficiente. Marina salió del cementerio con la mente acelerada. Tenía menos de 36 horas para encontrar la llave de Patricia, reunir a las hermanas sobrevivientes y de alguna manera llegar al claro antes que la hermandad. Y todo mientras procesaba la terrible verdad. Para salvar a Sofía y las demás, alguien tendría que tomar su lugar en el portal. Mientras conducía de vuelta al centro, su teléfono sonó.
Era Carmen. «Marina, ¿dónde estás? Encontré algo en los papeles de Patricia. Creo que sé dónde escondió la llave. Pero no vas a creer dónde está». «¿Dónde?» «En tu casa». Patricia escondió la llave en la habitación que compartías con Sofía. Marina pisó el acelerador. El tiempo se agotaba y las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Pero con cada revelación, el precio de la verdad se volvía más alto. Y en algún lugar del otro lado del portal, Sofía y las demás seguían cantando, esperando un rescate que podría costar más de lo que Marina estaba preparada para pagar. La luna nueva se acercaba, y con ella, el momento de decidir cuánto estaba dispuesta a sacrificar para recuperar a su hermana. ¿Y podría vivir con las consecuencias si fallaba? En menos de 2 días tendría sus respuestas. Por ahora, solo podía seguir adelante hacia un destino que había sido escrito la noche en que Sofía escuchó la música por primera vez. Marina irrumpió en la casa de sus padres sin siquiera tocar. Elena, su madre, dejó caer la taza de café que sostenía al ver la expresión en el rostro de su hija. «Marina, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma». «Mamá, necesito subir a mi cuarto». «A nuestro cuarto. Es importante». Carmen ya la esperaba en las escaleras, con un conjunto de herramientas que había traído. «Tus padres me dejaron entrar. Les dije que era urgente». Elena la siguió confundida y alarmada. «¿Qué está pasando, Marina? Me estás asustando». Marina se detuvo en el umbral de la habitación, mirando a su madre con ojos llenos de determinación y dolor. «Mamá, es sobre Sofía. Hemos descubierto cosas que podrían traerla de vuelta». Elena se tambaleó aferrándose al marco de la puerta. No me hagas esto, Marina. No puedo pasar por eso otra vez. Acepté que se fue». «No se fue, mamá. Está atrapada y podemos ayudarla. Pero necesito que confíes en mí». Roberto, el padre de Marina, apareció en el pasillo, atraído por las voces. «¿Qué está pasando aquí?». Mientras Marina resumía rápidamente lo que habían descubierto, Carmen examinaba meticulosamente la habitación. Según las notas de Patricia, había visitado la casa 2 semanas antes de morir, haciéndose pasar por una antigua compañera de escuela que quería dar sus condolencias retrasadas. «Aquí». Carmen señaló una sección del piso de madera cerca de la cama de Sofía. «Mira estas marcas. Alguien levantó estas tablas recientemente». Con cuidado levantaron las tablas del piso. Debajo, envuelto en plástico, había un paquete. Marina lo sacó con manos temblorosas. Dentro encontraron varios objetos: un medallón de plata con símbolos que ya reconocían, un frasco con lo que parecía ser agua y un diario encuadernado en cuero antiguo. «El diario del padre Mendoza», susurró Carmen. Patricia lo mencionaba en sus notas. Se suponía que estaba perdido. Marina abrió el diario. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía apretada en español antiguo, con diagramas y símbolos intercalados. En las últimas páginas, la escritura se volvía más errática, desesperada. «He comprendido mi error demasiado tarde. El portal no conecta con el reino divino, sino con algo más antiguo, más hambriento. Las niñas no ascienden, son consumidas, sus almas usadas como combustible para mantener a la presencia dormida. Pero despertar es inevitable. Solo el sello completo puede prevenir la catástrofe». Elena leía sobre el hombro de Marina, su rostro palideciendo con cada palabra. «¿Qué significa esto? ¿Qué le pasó a mi niña?». Marina tomó las manos de su madre. «Significa que Sofía está viva, mamá, atrapada pero viva, y vamos a traerla de vuelta». Roberto, siempre el más práctico, intervino. «¿Cómo? Si esto es real, si hay alguna forma, haré lo que sea necesario». Carmen había estado revisando el medallón. «Miren esto. No es solo un medallón, es un mapa». Los símbolos grabados en la plata, cuando se alineaban correctamente, formaban un diagrama del bosque. Marcaban no solo el claro principal, sino una red de ubicaciones conectadas por líneas. Los puntos de anclaje. Marina lo entendió de inmediato. Donde cada hermana perdida está conectada a nuestro mundo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de un número que no reconocía, pero el contenido la heló. «Sabemos que tienen la llave. Entréguenla y Andrea Solís vivirá. Tienen hasta el mediodía. El estacionamiento de la parroquia». «Es la hermandad», dijo Marina. «Saben que la encontramos. No podemos entregársela», protestó Carmen. «Sin la llave no podremos completar el ritual verdadero». Marina miró el reloj. Eran las 10:30 am. Tenían 1 hora y media para decidir. «Hay otra opción», dijo lentamente.
Les damos una llave falsa. Ganamos tiempo mientras reunimos a las demás hermanas. Durante la siguiente hora, trabajaron frenéticamente. Roberto, con sus habilidades de carpintero, creó una réplica convincente del medallón usando una pieza de plata vieja. Mientras tanto, Marina y Carmen contactaban a las hermanas sobrevivientes que Patricia había identificado. La respuesta fue mixta. 3 confirmaron que vendrían inmediatamente: Rosa Villarreal de Querétaro, Lucía Domínguez de León y Esperanza Morales de Ciudad de México. Otras dudaban, el trauma de décadas haciéndolas reacias a reabrir viejas heridas. Pero cuando escucharon la grabación de las voces, cuando oyeron a sus hermanas perdidas llamándolas, la mayoría aceptó. A las 12:00 en punto, Marina se presentó en el estacionamiento de la parroquia. Un hombre que no reconoció la esperaba, vestido de traje oscuro a pesar del calor. «Señorita Hernández». «Qué puntual. ¿Dónde está Andrea Solís?» «Segura. Por ahora. La llave, por favor». Marina le entregó la réplica, rezando para que no la examinara demasiado de cerca. Una sabia decisión. El hombre guardó el medallón falso en su bolsillo. «Lamento lo de su hermana, de verdad, pero algunos sacrificios son necesarios para el bien mayor». «¿Qué bien mayor?». Marina no pudo contener su ira. ¿Alimentar a niñas inocentes a algo que ni siquiera entienden? El hombre la miró con algo parecido a la lástima. «Usted no comprende. El mundo del otro lado del portal es perfección, sin dolor, sin pérdida, sin el peso del tiempo. El padre Mendoza lo vislumbró. Nosotros lo alcanzaremos. ¿A qué costo? Todo paraíso requiere sacrificio. Esta noche, cuando Andrea cruce, cuando las 12 estén completas, abriremos la puerta permanentemente. Este mundo imperfecto se fundirá con la perfección del otro lado. No vale la pena cualquier precio por eso». Marina sintió náuseas ante tal fanatismo. ¿Y las niñas atrapadas? ¿Qué hay de ellas? Serán las primeras en ascender cuando los mundos se unan. Deberían estar agradecidas. Se alejó antes de que Marina pudiera responder, dejándola temblando de rabia e impotencia. De vuelta en casa, las hermanas sobrevivientes comenzaban a llegar. Cada una traía su propia carga de dolor, décadas de preguntas sin respuesta. Rosa, ahora de 67 años, aún llevaba una foto de su hermana gemela en un medallón. Lucía, de 45, había dedicado su vida a trabajar con niños desaparecidos. Esperanza, de 38, nunca había podido tener hijos propios, como si el universo le hubiera negado la posibilidad de crear nuevos vínculos después de perder el primero. Carmen coordinaba todo mientras Marina estudiaba el diario del padre Mendoza con más detalle. Las instrucciones para el ritual verdadero eran complejas, requiriendo timing preciso y la participación activa de todas las hermanas. «Hay un problema», anunció Marina después de horas de estudio. «El ritual requiere que estemos en 12 puntos específicos alrededor del portal, cada una en el lugar exacto donde su hermana desapareció. Pero esos lugares están dispersos por todo el bosque». «¿Cómo se supone que estemos en 12 lugares al mismo tiempo?», preguntó Rosa. Marina revisó el mapa del medallón nuevamente. «No al mismo tiempo, en secuencia, como una reacción en cadena. Cada activación abre una ventana de 13 minutos para la siguiente, pero tenemos que empezar exactamente a la medianoche, cuando la luna nueva esté en su punto más oscuro». Elena, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Y luego qué? ¿Qué pasa cuando completen este ritual?». Marina miró a su madre, sabiendo que no podía mentirle. Según el diario, el portal se cerrará, las almas atrapadas serán liberadas, pero tragó saliva. Alguien tiene que sostener la puerta desde adentro mientras se cierra, un ancla final para asegurar que la presencia del otro lado no pueda seguirlas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Todas entendían lo que eso significaba. «Yo lo haré», dijeron 3 voces al unísono. Marina, Rosa y Esperanza se miraron. El mismo pensamiento cruzaba sus mentes: reunirse con sus hermanas, aunque significara no regresar. «No», Elena se levantó temblando. «No perderé a otra hija. Tiene que haber otra forma». «Amatsu, no, ya fue suficiente. 12 años de dolor, de vacío. No permitiré que te sacrifiques también». Roberto abrazó a su esposa mientras ella lloraba. El peso de la decisión pendía sobre todos como una nube oscura. Fue Carmen quien rompió el silencio. «Aún no hemos considerado todas las opciones. El diario menciona al voluntario que porta la llave. ¿Y si no tiene que ser una de las hermanas?».
¿Y si puede ser alguien más que haya sido tocado por el portal? ¿Cómo quién?, preguntó Marina. Carmen respiró profundo, como alguien que ha estado investigando esto durante meses, que ha escuchado las voces, sentido el llamado. Patricia escribió sobre eso en sus últimas entradas. Dijo que el portal la estaba llamando también. Carmen, no... Escúchame. No tengo hermana que perder. No tengo familia esperándome. Pero ustedes sí. Déjenme hacer esto. Déjenme ser útil por una vez en mi vida. Las protestas surgieron de todas partes, pero Carmen se mantuvo firme. Es mi decisión, y es la correcta. Ahora tenemos, miró el reloj, 8 horas para llegar al bosque y prepararnos. La hermandad estará allí, tratando de completar su versión del ritual. Tendremos que ser más rápidas, más listas. Marina la miró con nuevos ojos. Carmen Delgado, la niña tímida que había compartido tienda con ellas hace 12 años, se había convertido en una mujer dispuesta a dar su vida por otras. Aún podemos encontrar otra solución, insistió Marina. ¿Tenemos tiempo? No, no lo tenemos, la interrumpió una nueva voz desde la puerta. Era el profesor Ramírez, acompañado por otros 3 hombres que Marina no reconocía. La hermandad descubrió el engaño. Adelantaron sus planes. Saldrán hacia el bosque al anochecer. Si queremos llegar primero, tenemos que irnos ahora. ¿Quiénes son ellos? Marina señaló a los acompañantes de Ramírez. Hermanos arrepentidos. Como yo, ya no podemos vivir con lo que hemos permitido. Conocemos los túneles, los caminos secretos. Podemos llevarlas a los puntos de anclaje sin que la hermandad las detecte. Marina miró alrededor de la habitación. Las hermanas sobrevivientes, con sus rostros marcados por décadas de pérdida, sus padres destrozados por el dolor, Carmen con su determinación inquebrantable, y los hombres que habían sido cómplices ahora buscando redención. Era un ejército improbable para enfrentar siglos de oscuridad, pero era todo lo que tenían. Entonces vamos, dijo Marina, sosteniendo el verdadero medallón contra su pecho. Es hora de traer a nuestras hermanas a casa. Mientras se preparaban para partir, Marina no podía dejar de pensar en Sofía, en algún lugar más allá del velo esperando. Esta noche, después de 12 años, finalmente tendría la oportunidad de cumplir la promesa que se había hecho en la oscuridad, no soltar su mano nunca más. Pero el precio de esa promesa aún estaba por determinarse, y las próximas horas decidirían no solo el destino de las niñas perdidas, sino el de todos los que habían sido tocados por el misterio del Cerro de la Bufa. La luna nueva se acercaba, y con ella, el momento de la verdad.